la información. Luego vienen las discusiones a partir de las distintas áreas de conocimiento que estamos revisando. Al final las conclusiones y presentamos por último la V de Gowin. La faringitis es causada más a menudo por un virus que por bacterias. Streptococcus es una. Bueno, en general voy a nombrar hartas enfermedades, por ejemplo, Neisseria gonorrhoe, neumonía por micoplasma y neumonía por clamidia son enfermedades en general respiratorias, claro, no Neisseria gonorrhoe. Se refiere naturalmente a una ITS. La faringitis es una enfermedad que en general se presenta en los meses de invierno y a principios de primavera, ya que es una enfermedad estacional y afecta generalmente a chicos de 5 años hacia arriba hasta los 15, siendo poco frecuente en pequeños menores de edad o bien en adultos. Los objetivos de este trabajo que hicimos con los compañeros la siguiente diapo, Alejandro. El general que planteamos es uno bien común que ya venimos utilizando, que tiene que ver con comprender todos los procesos embriológicos, histológicos, éticos médicos, por supuesto, anatómicos y de IPS que pueden estar involucrados en esta enfermedad, en el daño que produce la enfermedad al cuerpo. De esa manera, organizamos los objetivos a partir de los campos de conocimiento que estamos viendo, y el primero que planteamos fue describir la anatomía del oído que se ve en una parte afectada, y que puede derivar naturalmente, bueno, lo va a explicar nuestros compañeros. Conocer el proceso embrionario de formación en la segunda semana de desarrollo, eso respecto al campo de embriología, comprender los diferentes tejidos glandulares que hay en el organismo, histología, determinar, conocer e identificar los tipos de fractura, su respectiva atención primaria y prevención, y determinar los deberes del personal médico con la sociedad, observar las diferencias entre la atención de una salud pública y de una salud privada. A continuación, presentamos lo que es la metodología. La metodología que utilizamos está basada principalmente en las clases en línea, y para esto nosotros coordinamos reuniones a través de Meet o de Zoom, discutimos, hablamos de las consideraciones que durante la semana los profesores han hecho respecto de cada asignatura, los contenidos que han visto, vemos naturalmente quién es mejor en cuál área, y a partir de eso empezamos a hacer una serie de reuniones en adelante en donde vamos compartiendo los contenidos que vamos desarrollando, como mapas conceptuales, cuadros comparativos, y el resultado final se pasa al informe, y ya casi el último hemos ocupado generalmente Canva para las presentaciones, porque es una herramienta que nos permite estar todos conectados al mismo tiempo haciendo la presentación final. Lo dejo con mi compañera Carolina. Hablando sobre el resumen, este caso clínico se trata de la faringitis por Streptococcus B hemolítico del grupo A, que es una enfermedad que se da mayormente en los niños de 5 a 15 años de edad, siendo infrecuente en niños de edad preescolar y adultos. Ocurre principalmente en el invierno y principios de primavera. El diagnóstico etiológico de la faringitis basado en el cuadro clínico es poco confiable, entonces para el diagnóstico se requiere la confirmación microbiológica mediante el cultivo de garganta o una prueba rápida de detección de antígeno. No se escucha, chicos. Perdón. En anatomía, una de las partes estudiadas en esta semana es el sentido del oído, y quisimos hacer relación con la garganta, ya que del oído medio drena la trompa auditiva que, bueno,
drena la trompa auditiva a la garganta que se comunica con el oído medio. El oído externo está situado en las partes laterales de la cabeza, posteriormente a la articulación temporomandibular y la región parotidia, anteriormente a la región mastoidea e inferiormente a la región temporal. Consta de dos partes, que es una oreja o pabellón auricular y el conducto auditivo externo. En la oreja o pabellón auricular, bueno, es una lámina cartilaginosa plegada sobre sí misma en diversos sentidos. Presenta la forma de un óvalo, que es más grueso en la parte del extremo superior, y adopta un conjunto de aspectos de pabellón o corneta acústico, o bueno, como una trompetilla acústica, que está destinada a recoger ondas sonoras y dirigirlas al conducto auditivo externo, que presenta varias depresiones y elevaciones, que entre estas están la concha o oreja, perdón, la concha de la oreja o concha auricular, que es la depresión más profunda, en cuyo fondo se abre al conducto auditivo externo. La rama del antihelix, que es un relieve en forma de Y que se encuentra en la parte superior anterior de la oreja. La rama del hélix, que se encuentra en la parte anterior de las ramas del antihélix y se dirige hacia superior y hacia atrás para continuar con el propio hélix. La fosa triangular o fosa del antihélix se encuentra en la parte limitada por las dos ramas del antihélix. La fosa escafa o canal del hélix se encuentra en la parte posterior de la rama posterior del antihélix y se encuentra entre el hélix y el antihélix. El tubérculo auricular es un tubérculo que se encuentra en el hélix. El trago, que bueno, esta es una saliente triangular que se sitúa anteriormente a la concha e inferior al hélix. El antitrago, que también es una pequeña eminencia triangular que se sitúa inferiormente al antihélix y posteriormente al trago, que está separado por una escotadura denominada la escotadura intertrágica. Luego el lobulillo de la oreja, que se encuentra inferiormente al trago y a la escotadura intertrágica, y es un repelente cutáneo que carece de cartílago. Bueno, hay personas que pueden mover en los músculos, hay músculos extrínsecos e intrínsecos. Entonces, en los extrínsecos hay personas que pueden mover estos músculos, ya que la inervación viene dada por el séptimo par craneal, que es el nervio facial, que emerge del agujero estilomastoideo y origina unas ramas que encarnan e inervan en los tres músculos auriculares. Y hay tres músculos auriculares, que es el auricular anterior, superior y posterior. Luego de los extrínsecos, hay el músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, el músculo del trago, músculo del antitrago, músculo transverso de la oreja y oblicuo de la oreja. Siguiente, por favor. En el conducto auditivo externo es la entrada única del hueso temporal. Se extiende desde la concha de la oreja hasta la membrana timpánica. En su porción inicial, la pared está formada por cartílago elástico, que es el conducto auditivo externo cartilaginoso. En esta porción presenta numerosas glándulas sebáceas, ceruminosas, y estas producen una secreción fluida que junto con el sebo y las células epiteliales expulsadas forman el cerumen. Este sirve de protección ante la penetración de cuerpos extraños. En su porción interna, la pared ósea está formada por una porción timpánica del hueso temporal, que es el conducto auditivo externo óseo. Bueno, está cubierta en toda la extensión de su superficie interna. Está formada por un revestimiento cutáneo, que es la continuación de la piel de la oreja. Su longitud del conducto auditivo externo es de 2.5 centímetros, es cóncavo hacia abajo, va de atrás hacia adelante, oblicuo hacia adelante. Esta curvatura es muy significativa en el consultorio, en la inspección de la membrana timpánica con ayuda del otoscopio, que se puede estirar la oreja hacia atrás y arriba para poder ver la membrana timpánica.
El revestimiento cutáneo del conducto auditivo externo está recubierto en su mitad lateral por pelos muy finos llamados vibrisas que desaparecen en su mitad medial. Su relación en la pared anterior se relaciona con la articulación temporomandibular. En la pared posterior está relacionado con la porción mastoidea del hueso temporal. En la superior, el conducto auditivo externo se relaciona superiormente con la fosa craneal media. En la inferior, se relaciona con la parótida. Siguiente, por favor. Su irrigación es la arteria temporal superficial, la arteria articular posterior. Su inervación de los nervios craneales que participan en la inervación son el nervio trigémino, el nervio facial, nervio lasofaringio, nervio vago. De los ramos del plexo cervical están el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor. Ya, siguiente. Buenos días, doctores y compañeros. Yo voy a hablar sobre el oído medio. El oído medio está formado por 6 paredes. Es como una caja, por eso su nombre es caja timpánica o cavidad timpánica. Tiene 6 paredes. Tiene una pared lateral, una pared medial, una pared superior, una inferior y anterior y posterior. La pared lateral está delimitando el oído externo del medio. Perdón. Está delimitando el oído externo del medio. Está formada por la membrana timpánica. Que está insertada al conducto auditivo mediante un rodete llamado rodete anular. En la parte del centro de la membrana podemos observar una depresión que se denomina ombligo, que está ubicada en la punta de un relieve correspondiente a la rama larga del martillo. También podemos ver la apófisis lateral del martillo o la rama corta. En la membrana también podemos ver 2 pliegues ligamentosos, el pliegue maleolar anterior y el pliegue maleolar posterior. Esa membrana se divide en 2 porciones. Muestra las cosas de las que estás hablando. Muéstralas. Y ahora, ¿cómo lo puedo señalar? Ahí vemos tu mouse cuando lo mueves. Vemos tu cursor cuando lo mueves el mouse. Doctor, el mouse era yo, pero a ver, no sé si hay una opción para que la compañera... Hay una opción. Arriba pones en la cosita que sale, das clic y dice anotar y puedes anotar ahí. Ah, ya. Hay opción. Esto lo puede hacer la compañera, sí, porque yo estoy con el mouse, como estoy ella compartiendo. Sí, Ya, ok. ella hace. Ya, Ok, ¿dónde? ok. ¿En el Canva? No. No, En aquí la, en en la Zoom. llamada y anotar. ¿Dónde? Ahí arriba. Cuando activas el micrófono o desactivas la cámara y demás, ahí tienes que buscar donde dice anotar y ahí ya puedes anotarlo. No aparece. Ya, continúe, es una pérdida de tiempo esto. Ya. Voy a continuar entonces. Ya, en la membrana timpánica lo que estaba diciendo, podemos ver el ombligo, ubicada en la punta que está bien en el centro de la membrana. Está en la punta de un relieve correspondiente a la rama larga del martillo. También podemos ver la apófisis lateral del martillo o la rama corta. Y los pliegues, como estaba diciendo, la membrana se divide en 2 porciones. Hay la porción densa que está inferior a los pliegues
Y entre los pliegues hay la porción flácida, que está débilmente insertada al hueso. ¿Cuál de esos dos es anterior y cuál es posterior? Le he puesto con diferentes colores, doctora. Ya, el verde es el anterior y el amarillo es el posterior. Ya, está bien, correcto. Sí. Y anterior e inferior del tímpano podemos ver el cono luminoso. No es una estructura anatómica en sí, no podemos verlo, pero cuando lo vemos con otoscopio, la luz de la linterna del otoscopio se refleja formando así un cono. Ya. El límite externo de la caja timpánica también está conformada por la parte superior, en la parte superior de la membrana, por el epitímpano o el receso epitimpánico. Y ahí contiene la cabeza del martillo, la apófisis lateral del martillo, la cabeza del yunque y la rama horizontal del yunque. No. No. Sus audífonos, por favor. Ya. Pasando a la pared superior, que se relaciona con la cavidad craneana a través del temporal. Encontramos ahí una fisura que es la petroescamosa superior. En la pared anterior o la carotidia vamos a ver el conducto o el semiconducto del músculo del martillo o el músculo tensor del tímpano. Inferior a este podemos ver el orificio que es la trompa auditiva que conecta el oído medio con la faringe. Y inferior a ellos vamos a ver también el surco que deja el conducto carotidio, por eso su nombre de la pared carotidia. La pared inferior o la pared yugular está conformado por la fosa yugular. La pared posterior o la mastoidea está conformado por una serie de estructuras. Tenemos la eminencia piramidal del temporal, donde se va a originar el músculo del estribo. Tenemos también las celdas mastoideas que se comunican a través del orificio que es la entrada al antro mastoideo, o el conducto, o el orificio tímpano-mastoideo. Sí, tímpano-mastoideo. La pared medial o la pared laberíntica. Vamos a encontrar la eminencia del conducto semicircular lateral. Y luego abajo vamos a ver la eminencia del conducto del nervio facial. Por debajo de ellos vamos a encontrar la ventana oval o vestibular, que es la que es tapada por la base del estribo. Luego vamos a ver una lámina ósea dominada proceso coclear, que va a separar la ventana oval de la ventana redonda que está abajo. Y a su lado vamos a ver el promontorio. Y por encima el plexo timpánico formado por una gran parte por el nervio timpánico, el Jacobson, o el nervio glosofaringeo, que es un nervio tortuoso que va a dar dos ramas superiores, dos ramas anteriores y dos ramas posteriores. De las ramas anteriores, uno va a ir al conducto del músculo tensor de la membrana timpánica y el otro va a ir por la trompa auditiva por la trompa auditiva. Y las dos ramas posteriores, una va a ir al orificio del conducto tímpano-mastoideo y dar sensibilidad a las salidas mastoideas. Y el otro va a perforar la pared y está yendo a acompañar a los plexos del dental. Ya, hablemos del contenido de la caja timpánica. En la caja timpánica vamos a ver los huesos, los huesecillos, que son los huesos menores del cuerpo, que va a ser el martillo, el yunque y el estribo, articulados por articulaciones sinoviales. Tienen cápsulas y ligamentos accesorios. Además, vamos a ver también los músculos. Tenemos el músculo tensor de la membrana timpánica o del martillo, que tensa al martillo y tensando con él a la membrana timpánica cuando necesitamos escuchar algo así con más atención, ¿no? Y tenemos también el músculo que está superior a la trompa auditiva
Sí, que está superior a la trompa auditiva. Y en la pared posterior va a aparecer una pirámide que origina el músculo, en la que se origina el músculo estapedio, que se va a insertar en el cuello del estribo. Este músculo va a jalar al estribo para que no vibre mucho así. Un ejemplo, cuando estamos durmiendo. Ya, hablando de los huesos, ¿lo puedes saltar a la próxima diapositiva? Hablando de los huesos, el martillo va a tener una cabeza, un cuello, una rama menor, que le vamos a decir apófisis lateral, una rama mayor, que es el manubrio, y la apófisis anterior del martillo. El yunque va a tener un cuerpo, una rama horizontal, que es la rama corta, una rama vertical, que es la larga, la apófisis lenticular, es la que se articula con la cabeza del estribo, la raíz superior y la cara articular. El estribo va a tener una base llamada platina o la base del estribo, un ramo anterior y otro posterior, un cuello y una cabeza. Relacionando esto a nuestro caso clínico de la faringitis estreptocócica, donde los que sufren daño van a ser las amígdalas palatinas, que están localizadas en la fosa palatina formada por un pilar anterior y un pilar posterior, siendo el pilar anterior el músculo palatogloso y el posterior el palatofaringio de la faringe. Esta amígdala tiene unas fosas llamadas criptas. En este espacio se va a alojar el Streptococcus. La bacteria del Streptococcus puede diseminarse y provocar una infección en la zona del oído medio a través de la trompa auditiva. Y así ocasionando también, si es que se llega a extender, puede llegar a una otitis media. Y si pasa por la fisura, puede llegar a tener una meningitis. Ok, buenos días doctores, compañeros. Voy a hablar sobre el oído interno. El oído interno se encuentra paralelo al eje del peñasco y oblicuo al eje del cráneo, que aquí donde dice ubicación podemos más o menos verlo, que está dentro del hueso, que es en dos porciones. Una que es el caracol, que sería la primera porción, y la segunda porción que se encuentra el sáculo, el otrículo y los conductos semicirculares, que acá podemos ver donde dice porción vestibular y coclear, donde están las dos porciones que tenemos acá, donde está como el caracol, que es la primera porción, y los conductos semicirculares, que es la segunda porción. Adentro del oído interno hay una membrana que se abre al conducto óseo, que va hacia el caracol. Y llega al modiolo, y también tenemos la rampa vestibular, que es la rampa de entrada hacia el caracol, y la rampa coclear, que es la rampa de salida del caracol. La rampa vestibular está dividida en dos por una membrana, que sería la membrana vestibular y el conducto vestibular. En el laberinto tenemos el laberinto óseo y el laberinto membranoso. En el laberinto óseo tenemos un líquido que se llama perilinfa, y en el laberinto membranoso que también hay un líquido que se llama endolinfa. En el laberinto óseo tenemos a la cóclea y el vestíbulo óseo y los conductos semicirculares óseos. Y en el laberinto membranoso tenemos al conducto coclear, Creo que utrículo. no están escuchando algunos docentes. ¿Será que puedes volver a prender y apagar tu... Ok. Prende y apaga? Yo te escucho, pero otros docentes no. Ahora, Nosotros escuchamos bien, primero. tal vez sea el internet de la doctora. Okay. Lo vuelvo a repetir todo desde el inicio. Continúa. Ok, estaba en el laberinto membranoso. Bueno, que el laberinto membranoso tiene un líquido que se llama endolinfa, y el laberinto óseo que tenemos un líquido que se llama perilinfa.
En el laberinto óseo tenemos a la cóclea, al vestíbulo óseo y conductos semicirculares óseos. Y en el laberinto membranoso tenemos el conducto coclear, el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares membranosos. Ale, la otra diapositiva, por favor. Ok. En la inervación del oído interno podemos encontrar el nervio vestíbulo coclear, que es el que está inervando al oído interno. Pero ¿por qué se llama vestíbulo coclear? Porque el nervio coclear se une a la parte del caracol, como lo podemos ver acá, y el nervio vestibular a la parte vestibular, y es por eso que se le llama nervio vestíbulo coclear. Bueno, les dejo para que les puedan explicar sobre histología. Gracias. Buenos días. Respecto al campo de histología, podemos relacionar el contenido de la semana con nuestro artículo clínico, nombrando primero y centrándonos en las glándulas. Pero primero, ¿qué es una glándula? La definición de glándula nos dice principalmente que tiene su origen en las células epiteliales para posteriormente penetrar el tejido conectivo subadyacente y así fabricar una lámina basal que las va a recubrir. Hablando del parénquima. El parénquima es llamado a las unidades secretoras que están unidas a las glándulas. Es decir, este parénquima va a estar mantenido por el estroma, que va a representar los elementos del tejido conectivo que las invaden. Y las citocinas. Estas citocinas van a ser moléculas de señalización que van a actuar posteriormente sobre células diana o células blanco. Dependiendo mucho de la distancia que tengan que recorrer, también se van a dividir en autócrinas, parácrinas y endócrinas. En el caso de las de autócrinas, la célula se va a estimular a sí misma, como su nombre lo indica. Esta célula de señalización va a ser su propio objetivo. En parácrinas, la célula diana va a estar muy cerca de la célula de señalización, por lo que la citocina no va a tener que entrar en el sistema vascular para llegar a su objetivo. Y endócrinas, la célula diana y la célula de señalización van a estar alejadas una de la otra. Entonces la citocina va a tener que ser transportada al torrente sanguíneo o por el sistema vascular linfático. Posteriormente podemos ver sus categorías, que las glándulas se pueden dividir en glándulas endócrinas y glándulas exócrinas. Va a continuar mi compañero Arturo. Bien, a ver, cabe recalcar que las glándulas están formadas por tejido epitelial y las podemos clasificar de acuerdo a sus morfologías muy diferentes. Primero veremos si son uni o multicelulares. Aquí la célula caliciforme es la única glándula unicelular de todo el cuerpo. Bien, ¿qué tiene en su interior esta célula? La glándula caliciforme va a tener en su interior moco, mucinógeno o carbohidratos. Estas glándulas sirven principalmente para la lubricación y alguna pequeña función de protección dentro del aparato digestivo. Bien, las células caliciformes se pueden observar de dos maneras. A ver, voy a jugar un poquito con las diapositivas. Como ven en la imagen izquierda, es donde la célula caliciforme se observa completamente vacía. Justamente aquí donde lo estoy rayando es donde debería estar la célula caliciforme. Bien, seguimos. O las podemos encontrar de esta otra manera. En la otra imagen se ve que es una célula caliciforme, pero esta está teñida de un color rojo o rosa fuerte. Esta es una tinción, es la tinción de Paz. Y bueno, ¿para qué nos sirve tinción? Nos sirve para teñir los carbohidratos o teñir moco, es para identificar células en palabras más entendibles. Las glándulas las vamos a clasificar también de acuerdo hacia dónde va el producto de secreción. Si el producto de secreción va al exterior, las llamamos glándulas exócrinas. Y si el producto de secreción va al interior, las llamamos glándulas endócrinas. Las láminas endócrinas liberan su producto hacia la sangre, por eso es internamente. Pero las exócrinas tienen que liberar su producto hacia afuera, tienen que buscar luz. Bien, siguiente diapositiva, por favor.
Bien, acá podemos clasificar las glándulas exócrinas de acuerdo a la morfología también que tengan. En esta otra imagen, a ver, voy a hablarles un poquito sobre estas tres, no sé si se ve lo que estoy rayando, pero bueno, estas tres, tenemos muchas morfologías diferentes, todas esas, existen todas esas, pero voy a clasificar esas. Estas son la glándula tubular simple, la glándula tubular contorneada o enrollada y la glándula acinar simple. Voy a hablar sobre la glándula acinar simple. Esta glándula característicamente es como si fuera una pequeña uva, porque tiene una porción muy gordita. Va a tener porciones más estrechas tanto en el segmento apical como en el segmento basal. Entonces, lo más gordito de esta glándula acinar es el centro. Las glándulas tubulares simples, a diferencia de las acinares, estas van a ser glándulas que todo su segmento va a tener el mismo diámetro. Estas glándulas es muy importante a nivel del tubo digestivo. Y por último, la tercera glándula de ahí, la glándula tubular contorneada o enrollada. Esta se caracteriza porque quisiera ser una glándula tubular simple, pero la diferencia está en que la porción tubular va a estar enrollada sobre sí misma. La mejor manera para identificarla es observar cada glándula o cada tubito que encontremos dentro, ya que este tendrá su gemelo. Así es como se puede identificar este tipo de glándula tubular contorneada. Siempre va a tener su gemelo dentro. Bien, esa sería la clasificación de las glándulas de acuerdo a su morfología, porque también se pueden clasificar de acuerdo a otros dos componentes. Estos son de acuerdo a su mecanismo de secreción y a su naturaleza de secreción. En la naturaleza de secreción podemos encontrar tres tipos de glándulas, pero bueno, realmente son dos, porque la tercera es como que incluye las dos en uno. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos encontrar las glándulas mucosas o serosas. Si la glándula produce moco, va a ser glándula mucosa, y si la glándula produce proteína, va a ser una glándula serosa. Para identificar estas glándulas se pueden observar el color que agarra al teñirse. Esta de aquí es la glándula serosa, la que está todo pigmentada, color rosada. Ya, esta es una glándula serosa ya que está produciendo proteína, y la proteína tiñe de un color morado fuerte. En cambio, la otra es una glándula mucosa, es completamente pálida. Y como dije antes, existe una tercera glándula, pero en esta hay una porción serosa y mucosa. A esta se le denomina como glándula mixta. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Se puede clasificar también por el mecanismo de secreción. Ahí, como vemos, los tres mecanismos, tenemos el mecanismo merocrino, apócrino y holócrino. El más sencillo de entender de todos es el mecanismo merocrino. Este es aquel en donde el producto se almacena en pequeñas vesículas. Para entender más rápido, es como que se empaqueta como si estuvieran en bolsas, después se abre la compuerta y se lanza el producto, pero no la bolsa. Un ejemplo más dinámico es como si yo estuviera dentro de una célula y hay mucha basura ahí adentro. Yo agarro mi bolsita, la lleno de basura, abro una ventana y lanzo toda la basura hacia afuera, pero me voy a quedar con la bolsa, no voy a tirar la bolsa, y cierro la ventana. Ese es el mecanismo merocrino, donde solamente se lanza el producto de secreción, nada más. Lo interesante de este mecanismo es que abarca el 90% de todas las glándulas del cuerpo. También tenemos el mecanismo apócrino. Este se parece al mecanismo merocrino, pero con la diferencia que acá sí se tira la bolsa. La bolsa es una representación de la membrana plasmática. Y por último tenemos al mecanismo holócrino. Este consiste en que toda la célula se llena de producto, en este caso de lípidos. Este almacena hasta no poder, hasta llenarse completamente. Luego muere la célula y se va toda la célula con el producto. Acá, en vez de abrir la ventana y tirar la basura, se tira la casa entera. Muchas gracias. Continuando con las glándulas endocrinas, para complementar un poco más, la gran diferencia que va a tener con las glándulas exócrinas va a ser que estas glándulas endocrinas no van a presentar el conducto común donde puedan desembocar esa secreción que van a producir. Por lo cual, las secreciones producidas por estas glándulas van a ser vertidas al tejido conectivo y posteriormente al torrente sanguíneo. Comúnmente estas secreciones son llamadas hormonas, que, es importante mencionar que estas hormonas van a comprender péptidos, proteínas, aminoácidos modificados, esteroides y glicoproteínas. Ahora, un ejemplo en estas imágenes, la primera imagen es una glándula tiroidea. Ahí podemos observar que no tiene un conducto de luz a comparación que las imágenes que le mostró mi compañero.
las glándulas exócrinas sí tienen un conducto de luz entre sus entre su diferente composición. Buenos días, doctores. Con respecto al área de embriología, vamos a abarcar lo que sería el temario de la semana, que sería la segunda semana de desarrollo preembrionario. No sé si mi compañero Franz logró entrar a la reunión o todavía no. Dijo que está intentando entrar. Tiene problemas de conexión, pero está entrando. Entonces, ¿lo esperamos o hago su parte? Porque esta es su parte. Creo que ya lo habíamos hablado eso. Ya, entonces yo voy a hacer la parte de Franz. Al llegar el día 8 del desarrollo, el blastocito va a estar ya parcialmente sumergido en el endometrio materno, como podemos ver. Por un lado va a estar el trofoblasto, que va a estar diferenciado en el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto lo podemos ver como la parte verde más clara y el citotrofoblasto como la parte verde más oscura. Este último es la parte interna de células mononucleares y el sincitio trofoblasto es la capa externa multinucleada sin límites de células visibles. También podemos aclarar que el citotrofoblasto en mitosis va a ser la que va a migrar hacia afuera para formar el sincitio trofoblasto. Por otro lado, el embrioblasto se va a diferenciar en dos capas. En una capa o lámina de células, las cuales van a ser cuboides, conocidas como el hipoblasto, y la otra va a ser una capa o lámina de células cilíndricas altas, las cuales van a ser el epiblasto. Tanto el hipoblasto como el